Existe una obsesión peligrosa en la mente del hombre moderno. Miramos hacia el futuro con una mezcla de fascinación y terror, buscando señales del fin de los tiempos en los titulares de las noticias. Buscamos guerras nucleares, colapsos económicos, pandemias globales o asteroides que caigan del cielo. Hemos sido condicionados por Hollywood para creer que la gran tribulación será un evento cinematográfico, ruidoso y visible, donde el fuego caerá sobre las ciudades y la tierra se abrirá bajo nuestros pies. Pero, ¿y si te dijera que esa expectativa es la trampa perfecta? ¿Y si te dijera que la verdadera tribulación, la que realmente pone en peligro tu eternidad, no es física, sino silenciosa? ¿Y si el fin no comienza con una explosión, sino con un bostezo de indiferencia, con una niebla espesa que nos impide distinguir el bien del mal? Lo que estás sintiendo hoy al encender la televisión o al mirar las redes sociales, esa sensación de que el mundo ha perdido la brújula, de que la verdad se ha vuelto líquida y de que la locura se celebra como virtud, no es algo nuevo. Es un escenario que ya fue diagnosticado con precisión quirúrgica hace casi 500 años por una mujer que no necesitó internet para ver cómo el mundo se desmoronaba, Santa Teresa de Jesús. Teresa de Ávila no fue una monja ingenua encerrada en un claustro oliendo flores. Ella fue una guerrera espiritual que vivió en uno de los momentos más convulsos de la historia de la humanidad, el siglo XVI. Un tiempo donde la cristiandad se rompía en pedazos, donde hermanos se mataban por diferencias religiosas, donde se profanaban altares y donde la confusión reinaba incluso dentro de la jerarquía de la Iglesia. Ella vio el mundo arder. Y fue en medio de ese caos, muy similar al nuestro, donde Teresa acuñó una frase que resuena hoy como un trueno en medio de nuestra mediocridad: son tiempos recios. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Detente un momento a pensar en la profundidad de estas palabras. Tiempos recios. Tiempos duros. Tiempos donde la fe light no sobrevive. Tiempos donde ser cristiano por inercia o por tradición cultural ya no es suficiente para salvarse. Teresa entendió, con una visión profética aterradora, que cuando la sociedad colapsa moralmente, el mayor peligro no es que te maten el cuerpo, sino que te anestesien el alma. Muchos católicos hoy viven angustiados, sintiendo que algo no encaja. Ven iglesias vacías, leyes que desafían la naturaleza humana, familias rotas y una soledad digital aplastante. Se preguntan, ¿es esto el final? ¿Dónde está Dios en todo esto? La respuesta de Santa Teresa es contundente: Dios no se ha ido, pero el mundo ha entrado en una noche oscura colectiva. Lo que vamos a explorar hoy no son predicciones de fechas ni códigos secretos. Vamos a desempolvar las visiones y advertencias que Santa Teresa dejó escritas, específicamente en su obra Camino de Perfección, donde describe un estado de frialdad espiritual y de ataque a la verdad que parece escrito esta misma mañana. Ella vio cómo el demonio no siempre ataca con persecución sangrienta. A veces, su estrategia más letal es la confusión. Ella profetizó, a través de su propia experiencia, lo que sucede cuando los capitanes de la iglesia duermen y cuando el castillo del alma se deja invadir por las sabandijas del mundo. Teresa nos advirtió que llegaría un momento en que la mentira se disfrazaría de bien, y donde mantener la fe requeriría una determinada determinación heroica. Si sientes que nadar contracorriente hoy es más difícil que nunca, si sientes que hablar de Dios te convierte en un extraño en tu propia familia o en tu trabajo, este video es para ti. No estás loco. Estás viviendo en los tiempos recios que la santa vio. Pero la advertencia de Teresa nunca es para dejarnos en la desesperación, es para despertarnos del letargo. Ella nos va a mostrar que la gran tribulación ya ha comenzado en el campo de batalla más importante, la conciencia humana. La pregunta es, ¿tienes las armas para sobrevivir a ella? Antes de revelarte la primera profecía sobre la confusión de la verdad, quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo y me respondas en los comentarios. Cuando miras el estado actual del mundo y de la fe, ¿qué es lo que más te asusta? ¿La violencia física y las guerras, o la confusión moral y la pérdida de la fe que ves a tu alrededor? Quiero leer tu percepción antes de continuar. Si la primera señal de estos tiempos recios es la indiferencia, la segunda es mucho más perversa porque se disfraza de inteligencia. Santa Teresa de Jesús, con esa intuición sobrenatural que aterraba incluso a los inquisidores de su época, vio venir una sombra que hoy cubre la tierra entera. Ella la identificó como el peligro de los falsos guías y la disolución de la verdad absoluta. Hoy, nosotros lo llamamos por otro nombre, la dictadura del relativismo. Para entender por qué esto es una profecía cumpliéndose ante tus ojos, debes mirar el contexto de la santa. Teresa vio cómo Europa se desgarraba. Vio cómo dogmas que habían sido inamovibles durante 1500 años eran de repente cuestionados, ridiculizados y descartados por nuevas corrientes teológicas. Vio cómo la gente sencilla, el pueblo fiel, quedaba huérfano,
sin saber a quién creer, porque desde los púlpitos y las universidades, los letrados de su tiempo, se escuchaban mensajes contradictorios. Teresa tuvo una visión clara del mayor peligro para el alma, no es el ateísmo declarado, sino la religión adulterada. En su obra, ella advierte constantemente a sus monjas sobre los confesores y teólogos que son anchos de manga, es decir, aquellos guías espirituales que minimizan el pecado, que dicen esto no es nada, aquello no es grave, Dios es tan bueno que no se fija en esos detalles. Ella profetizó el surgimiento de una falsa misericordia que no cura la herida, sino que la esconde. Advirtió que el demonio es un teólogo experto y que su mayor triunfo no sería prohibir la fe, sino confundirla. Mira a tu alrededor hoy. ¿No es este el retrato exacto de nuestra sociedad? Vivimos en la era de la verdad líquida. Lo que ayer era pecado mortal, hoy se celebra en las plazas públicas como una conquista de derechos. Lo que la Biblia y la tradición llamaron abominación, hoy se nos vende como amor moderno. Y lo más aterrador, esta confusión no está solo fuera, en el mundo secular, ha entrado dentro, en el corazón mismo de la cristiandad. Teresa describió esta situación como caminar en una noche sin luna por un camino lleno de barrancos. Si el guía que lleva la antorcha, la doctrina clara, la apaga o te dice que el barranco es un prado seguro, la caída es inevitable. Ella vio almas caer como copos de nieve en el infierno no por maldad intrínseca, sino por mala dirección, por haber creído mentiras disfrazadas de piedad. Esta es la noche de la verdad de la que hablaba. Una tribulación psicológica y espiritual donde las palabras cambian de significado. Hoy, a la fidelidad se le llama fanatismo. A la castidad se le llama represión. A la defensa de la vida se le llama odio. Santa Teresa nos alertó de que llegaría el momento en que el blanco sería llamado negro, y el negro, blanco. El dolor de Teresa al ver esto la llevó a escribir con fuego. Ella no aceptaba esa paz falsa que el mundo ofrecía. Entendió que la verdadera paz solo nace de vivir en la verdad, aunque esa verdad sea dura, aunque esa verdad te exija cambiar de vida. El relativismo actual, que te dice tu verdad es tuya y mi verdad es mía, es para Teresa la trampa suprema del maligno, porque si no existe una verdad objetiva, entonces no existe la salvación objetiva. Si todo vale, nada tiene valor. La gran tribulación mental que sufrimos hoy es precisamente esa. La pérdida del norte. Estamos en un océano de información, pero sedientos de sabiduría. Teresa vio que los letrados sin espíritu, esos intelectuales que saben mucho de libros pero nada de Dios, serían los arquitectos de esta confusión. Y hoy vemos como grandes pensadores deconstruyen la fe hasta dejarla convertida en una simple ONG o en un club de autoayuda, vaciándola de su poder sobrenatural. El cumplimiento de esta profecía es evidente en la ansiedad moderna. ¿Por qué hay tanta depresión y angustia? Porque el alma humana está diseñada para la verdad como el pulmón está diseñado para el oxígeno. Cuando le das al alma verdades relativas, se asfixia. La confusión doctrinal no es un problema académico, es una crisis de salud pública espiritual. Teresa nos grita desde el siglo XVI, no os dejéis engañar. Nos advierte que el demonio se transfigura en ángel de luz, ofreciendo un cristianismo cómodo, sin cruz, sin exigencia, sin dogma. Pero un cristianismo sin cruz es un cristianismo sin Cristo. Y un mundo sin Cristo, aunque esté lleno de tecnología y progreso, es un mundo que está regresando a la barbarie. Esa es la tribulación que ya ha comenzado, la oscuridad de la razón y el eclipse de la fe verdadera. Si la confusión doctrinal es la niebla que nos ciega, esta segunda profecía toca la herida más dolorosa del cuerpo místico de Cristo. Es un tema del que pocos quieren hablar por miedo o vergüenza, pero Santa Teresa de Jesús lo abordó con una valentía militar en las primeras páginas de su camino de perfección. Ella profetizó que la gran tribulación vendría marcada por el debilitamiento de quienes deberían ser nuestros defensores, los sacerdotes. Teresa utilizaba una metáfora bélica impresionante. Ella veía a la Iglesia como un ejército en plena batalla, y a los sacerdotes y teólogos como los capitanes de ese ejército. Su lógica era estratégica y aterradora. Si el enemigo quiere destruir al batallón, no pierde el tiempo disparando a los soldados rasos, apunta a la cabeza. Si cae el capitán, la tropa se dispersa, entra en pánico y se pierde. En sus visiones y oraciones, Teresa lloraba amargamente. Ella decía, «Estáse ardiendo el mundo. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia». ¿Qué veía ella? Veía iglesias profanadas, veía sacerdotes que abandonaban su vocación, y veía, sobre todo, pastores que vivían mundanamente, más preocupados por el honor, la comodidad y la política que por la salvación de las almas. ¿No es acaso el titular de nuestros días?
La gran tribulación que vivimos hoy tiene rostro de escándalo. Hemos visto caer a capitanes que creíamos intocables. Hemos visto seminarios vaciarse. Pero más sutil y peligroso que los escándalos morales es la crisis de identidad espiritual del clero. Teresa temía el día en que los sacerdotes dejaran de ser hombres de Dios para convertirse en meros gestores sociales o administradores de edificios. Ella entendió que cuando un sacerdote pierde su fuego interior, cuando deja de orar y se convierte en un funcionario de lo sagrado, el daño es nuclear. Un sacerdote tibio crea una parroquia muerta. Un sacerdote confundido genera miles de fieles errantes. Pero aquí está lo más sorprendente de la profecía de Teresa, su reacción. Ante la corrupción y la debilidad de los capitanes de su tiempo, Teresa no se dedicó a criticarlos en las plazas, ni a escribir panfletos de odio, ni abandonó la iglesia indignada. Ella hizo algo radicalmente distinto, decidió ser su escudo. Ella fundó el Carmelo Reformado con una misión específica. Ya que ellos, los sacerdotes, están en el frente de batalla recibiendo los golpes, nosotras estaremos en la retaguardia, siendo su muro de defensa. Teresa entendió que la caída de un sacerdote es, a menudo, culpa de la falta de oración del pueblo. Profetizó que en los tiempos finales, el demonio desataría una furia nunca vista contra el sacerdocio. Y que la única forma de sostenerlos no sería con la crítica, sino con el sacrificio oculto. Esta visión se cumple hoy cada vez que ves una iglesia cerrada o un pastor que no habla de la vida eterna. Es la señal de que la batalla está en su punto más álgido. Teresa nos advierte, no miréis la paja en el ojo del pastor con desprecio, mirad el ataque brutal que él sufre. La crisis del clero es la prueba de fuego para la fe de los laicos. ¿Seguirás a Cristo incluso cuando sus ministros sean imperfectos? Esa es la pregunta que define si sobrevivirás o no a esta tribulación. Si las dos profecías anteriores te parecieron preocupantes porque afectaban a la verdad y a la iglesia, esta tercera profecía es la más aterradora de todas, porque ocurre dentro de ti. Es la invasión final. Santa Teresa de Jesús, al describir el estado de las almas tibias de su tiempo, nos dejó una radiografía exacta del hombre y la mujer del siglo XXI. Ella nos advirtió que la señal definitiva de la gran tribulación no sería necesariamente una persecución con sangre y espadas, sino algo mucho más siniestro, una epidemia de hielo en el corazón humano. Jesucristo ya lo había anunciado en el Evangelio. Al crecer la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero Teresa le puso imágenes de alta resolución a esta sentencia. En su obra maestra, Las Moradas, o El Castillo Interior, ella describe el alma humana como un diamante hermosísimo o un cristal muy claro, donde en el centro habita el Rey, que es Dios. Pero entonces, tiene una visión espantosa que describe nuestra realidad actual. Ve el castillo cubierto de una brea negra y pestilente, rodeado y penetrado por lo que ella llama sabandijas y alimañas. ¿Qué son estas sabandijas? Son las preocupaciones mundanas, las ambiciones, el ruido, la vanidad y los apegos desordenados. Teresa vio que, en los tiempos de crisis espiritual, estas bestias no se quedarían fuera del castillo, sino que entrarían con el alma hasta las habitaciones más íntimas, impidiéndole ver la luz de Dios que lleva dentro. Hoy, esas sabandijas tienen nombres modernos. Se llaman adicción a las pantallas, obsesión por la imagen, materialismo consumista, pornografía y ansiedad por el estatus. La profecía de Teresa es la descripción de la apostasía silenciosa. La palabra apostasía suena fuerte, como alguien que quema una Biblia en público. Pero Teresa entendió que la verdadera apostasía es gradual. Nadie se levanta un día odiando a Dios. Primero se enfría, luego se distrae, después se llena de ruido y finalmente, Dios se vuelve irrelevante. Esta es la tragedia de hoy. Vivimos en un mundo de ateísmo práctico. Millones de personas dicen creer en Dios, quizás están bautizadas, pero viven, piensan, votan y actúan exactamente como si Dios no existiera. Dios se ha convertido en una palabra vacía, en un adorno cultural para bodas y funerales, pero no es el rey del castillo. Ha sido desplazado por las almas que están demasiado ocupadas entreteniéndose con las alimañas del exterior. Teresa describe al alma en este estado como paralítica. Dice que, aunque no está muerta, no puede moverse. Tiene pies y manos, pero están atados por el amor al mundo. Mírate al espejo de la sociedad actual. Tenemos más tecnología, más comunicación y más comodidad que nunca en la historia, y sin embargo, nunca habíamos tenido índices tan altos de suicidio, depresión y vacío existencial. ¿Por qué? Porque el castillo está sucio. Porque hemos dejado que el ruido del mundo apague la voz del huésped interior. La Santa de Ávila nos advierte que esta frialdad es contagiosa. Es una niebla que adormece la conciencia.
Empezamos a tolerar el mal porque todo el mundo lo hace. Dejamos de rezar porque no tenemos tiempo, aunque pasamos horas en redes sociales. Y poco a poco, sin darnos cuenta, nos convertimos en lo que ella más temía, almas huecas. La gran tribulación es esto, un mundo sin alma. Un mundo donde la caridad se ha enfriado tanto que ya no vemos al otro como un hermano, sino como un competidor o un objeto. Teresa vio que cuando el alma expulsa a Dios de su centro para poner al yo, se autodestruye. Se vuelve incapaz de amar. Hoy vemos familias que viven bajo el mismo techo, pero son extraños conectados a wifi distintos. Vimos ancianos abandonados. Vemos niños educados por algoritmos. Esa es la frialdad profetizada. El infierno, decían los santos, es el lugar donde no hay amor. Y si miramos bien, nuestra sociedad se está pareciendo cada vez más a ese lugar. Pero Teresa, con su realismo brutal, no nos cuenta esto para deprimirnos, sino para sacudirnos. Ella dice, oh, almas redimidas por la sangre de Cristo. Entendios. Tened lástima de vosotras mismas. Ella nos está gritando que el peligro real no es un microchip ni una conspiración global. El peligro real es que tu corazón se convierta en una piedra insensible a la gracia. La tribulación ya está aquí, y su arma principal es la distracción que te impide mirar hacia arriba. Si sientes ese frío, si sientes que las sabandijas te están asfixiando, es hora de despertar, porque la batalla por tu alma se está librando ahora mismo, en el silencio de tu propia habitación. Después de ver la oscuridad, es hora de encender la luz. Santa Teresa no era una profeta de calamidades que se sentaba a esperar el fin, ella era una mujer de acción. Ante la visión del mundo en llamas, ante la confusión de la verdad y la frialdad del amor, ella planteó una estrategia de contraataque espiritual que es tu manual de supervivencia hoy. Teresa entendió una ley divina. En tiempos de tempestad, Dios no busca multitudes, busca fidelidad. No necesita millones de seguidores tibios, necesita un escuadrón de élite. Ella escribió, estáse ardiendo el mundo. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. ¿Cuál es la solución? Ella la llamó ser amigos fuertes de Dios. Teresa decía que, ya que los enemigos de la fe eran tan determinados en hacer el mal, los amigos de Dios debían ser infinitamente más decididos en hacer el bien. Dejó de preocuparse por los números y se enfocó en la intensidad. Aquí es donde nos regala su concepto más famoso, la determinada determinación. Ser cristiano hoy no es para los débiles de carácter. Teresa te dice que, para sobrevivir a esta tribulación mental y espiritual, no puedes estar a medias. Tienes que tener una voluntad de hierro. Tienes que decir, pase lo que pase, murmure quien murmure, caiga quien caiga, yo seguiré a Cristo. Teresa nos enseña que un solo alma encendida en amor puro tiene más poder para detener la oscuridad que 1000 almas mediocres. Tú estás llamado a ser ese amigo fuerte. Tú eres la resistencia. Cuando el mundo grite odio, tú respondes con perdón radical. Cuando el mundo celebre la mentira, tú te mantienes en la verdad en silencio. Tu fidelidad oculta es el muro de contención que evita que el mundo colapse del todo.